0 iban 20, 0 iban 30, 0 iban 40. Victoria Oscar Sevilla en la contrarreloj individual de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Y ha tomado unas diferencias, no definitivas, no contundentes, pero el que pega primero pega 2 veces. Y Sevilla nos tiene acostumbrado justamente a estar allí en esas primeras plazas de la competencia. Ha tomado segundo frente a los escaladores, que son sus rivales al fin de cosas en la carrera, que es solamente para esos, para los que van arriba en la distancia. El gran clasificado del día se llama Aristóbulo Cala, que perdió 38 segundos con relación a Oscar Sevilla. De resto, han quedado ahí los hombres que van a pugnar por la general. Y se metió Brian Gómez, que es un velocista, entre los primeros. Se metió como sorpresa agradable un panameño, Fran Archibald, que es una bonita sorpresa. Este corrió en las primeras plazas de la clasificación de la etapa, que es la misma clasificación que general individual. Mañana podríamos tener cambios en la confección de la misma, porque es una etapa plana, calurosa, 188 kilómetros, 3 metamolantes, y que va a permitir que haya fuga y que varios corredores hoy se reacomoden en la general y no dejar que desde el principio Sevilla se lleve la Vuelta a Colombia en bicicleta. Sevilla es un excelente corredor y merece ganar y ganar y ganar, porque él se prepara justamente para eso. Pero mañana creo que va a ser otro planteamiento completamente distinto y podríamos tener cambios cuando termine la etapa entre Paz de Yopal, Paz de Ariporo, y termine en Yopal. Esto se inicia y está buena la Vuelta a Colombia. A ver los jóvenes contra Oscar Sevilla, el veterano de la competencia. La cámara de Alexander Colmenares, Cabral Escarabajo, Ciclismo Sin Límites, Jairo Enrique Rodríguez desde Yopal les dice muchas gracias y que sigamos triunfando.